El título del mensaje de esta noche es El fruto de Dios. Y vamos a leer primeramente Juan, capítulo 15, capítulo que ustedes conocen, muy lindo, ¿no? Verso 1, donde dice claramente la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Tome asiento. Bueno, esta ilustración de la vid verdadera, la conocen, la hemos leído muchas veces, pero vamos a pararnos en algunos otros detalles de esta ilustración que sin duda representa la conexión o la relación del creyente verdadero o el creyente falso. No es que es una persona falsa, ¿no? Sino el que se cree creyente pero no lo es en esencia o interiormente, y el Señor Jesús. El Padre aquí hace las veces del que cuida la viña. Es el labrador, el que trabaja en la viña. Jesús es la planta, el tronco de esa vida. Y nosotros, las ramas, los pámpanos. Nosotros, los creyentes, son los pámpanos. Los pámpanos, las ramas, como toda rama de un árbol, lleva o no fruto según la temporada. Pero han visto que hay árboles que dan mucho fruto, en este caso la vid da muchas uvas, o pocas, o nada. Bueno, el Señor utiliza todo esto para mostrarnos que no es cuestión de simplemente llamarse creyente o cristiano, o decir, yo amo a Jesús, como dando a entender, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, ¿sí? Sino que más bien nos está, a través de esta parábola, marcando una clara diferencia, y terrible diferencia, diría yo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos llevan fruto, y los que llevan fruto son delicada o inteligentemente limpiadas. ¿Para qué? Para que lleven más fruto todavía. Que creo que es el deseo de cualquier labrador. Planta una viña y quiere que lleve mucho fruto. ¿Sí? Ahora, la verdad es que es triste o lastimoso ver una planta que produce poco y nada. Es más, hasta uno comienza o a frustrarse o a enojarse. Bueno, vamos a poner de lado el enojo, eso nos pasa a nosotros, el Señor no es así. Pero la Biblia es clara en esto. Dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes, yo en ustedes. Esto habla de la relación común, ¿no? De la comunión que hay entre Cristo y los creyentes. Pero también les dice, de la misma manera que la rama no puede tener fruto si no está unido naturalmente y no apoyado, sino tiene que estar unida verdaderamente, no puede llevar fruto por sí misma. La rama sola no produce fruto. Puede estar verde si se corta unos días, pero no va a producir el fruto.
De la misma manera nosotros, si nos desconectásemos de Jesús, si perdiésemos la relación con Jesús, evidentemente no podríamos dar nada de fruto de Dios o de la vid o de Cristo, si se quiere. Cristo es cortante en este sentido. De la misma manera que la rama sola no produce nada, ustedes sin mí o separados de mí o sin unión común, no hay fruto, no hay forma, definitivamente, si no permanecen. ¿Por qué hablan esto de permanecer? Bueno, porque una rama puede estar un tiempo, pero si es cortada o si estando no produce fruto, que quizá más lo han hecho las mujeres o algunos varones, como en el caso mío. Hemos cultivado árboles o algunas plantas. ¿Y qué pasa cuando hacemos el jardín? Cuando hacemos el jardín, con las ramas secas, las rompemos, las cortamos, porque le saca vida a la planta. Más allá de afearla, le hace vida. Bueno, Dios hizo eso mismo para ilustrar de la misma manera que trabaja en lo que nosotros denominamos la iglesia de Cristo en la tierra. De la misma manera. Dice, yo soy la vid, otra vez dice, y vosotros las ramas. El que en mí permanece y yo en él, o sea, el que está unido, miren qué lindo, para que no piensen, bueno, ¿cómo voy a hacer para dar fruto yo? Y si mucho encima, ¿cómo? Si yo soy una persona débil, pero acá no está jugando la persona. Acá lo que está en juego es la unión, no la persona. Si se dieron cuenta, dice, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. O sea que el punto es permanecer en él y Cristo en la persona. Claro, permanecer en Cristo, decirlo así es fácil. Ahora, interpretarlo correctamente, ¿qué es permanecer en Cristo? Y definitivamente significa vivir la vida de Él mientras Él por su Espíritu vive en nosotros. Pero vive, no que pasa un ratito de visita o que hace algo un ratito y seguimos en otro estilo de vida. Eso no es permanecer, eso es visitar. ¿Se dan cuenta? La permanencia o lo permanente es diferente a lo eventual, lo casual, lo temporal. Lo permanente significa de manera constante, continua. Eso hay que tenerlo en claro, porque a veces las personas confunden lo continuo, lo permanente, con lo casual, eventual, tradicional, un de vez en cuando, bueno, lo mejor que puedo. Y no es así, es constante. Y dice más, para aquellos que de alguna manera tratan de trocar esto, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. De la misma manera que se arranca la rama, que se corta la rama, se seca, bueno, se la recoge y se la echa en el fuego. Ustedes saben que esto significa, sin lugar a dudas, separación eterna de Dios, ¿no? En el infierno, naturalmente. Claro, está ilustrado de una manera muy interesante, ¿no? Lo de la parábola de la vid, los pámpanos y que se secan y el labrador, como que es una figura bonita. Pero si vas a la profundidad decís, wow, esto es tremendo, ¿no? Quisiera yo jamás ni siquiera estar entre los que dan poco fruto, sino entre los que dan mucho fruto, ¿no? Bueno, entonces se dan cuenta que la palabra clave en esta parábola para que ese fruto de Dios o de la vid o de Cristo esté verdaderamente, la clave es permanecer en unión o en comunión, para decirlo mejor. Esa es la clave. Permanecer en comunión. De Cristo no nos vamos a preocupar, pero nos tenemos que ocupar nosotros de estar en plena, en continua, en constante, digan conmigo, permanente comunión. Quiere decir que debe cumplirse aquello que ya en el Antiguo Testamento escuchábamos, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en ¿cuántos caminos?
en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí yo me doy cuenta que aún lo malo de nosotros se enderezará. Miren qué lindo es esto. ¿Cuántos tienen cosas que cambiar en su vida? Yo casi ninguna, pero ustedes, todos tenemos que cambiar cosas, ¿verdad? Algunos tenemos que cambiar más, otros menos, pero hay que cambiarlas. Pero ¿saben qué es lo esperanzador? Que si yo no me confío en que voy a hacer, no, me voy a determinar, yo me voy a poner las pilas, no. Yo no me tengo que ni poner las pilas, ni sacar las pilas, ni poner unas alcalinas en vez de las comunes, no. Lo que tengo que hacer es permanecer. Digan conmigo, permanecer en Cristo, su palabra en mí, yo en Él y Él en mí. Entonces llevamos ¿qué? Mucho fruto. Entonces, si no nos fiamos en nuestra propia prudencia, sino nos fiamos de Jehová, Él enderezará nuestras veredas, nuestros caminos, pero en todos nuestros caminos. Significa en todas las áreas de nuestra vida debemos considerar a Dios. Eso es permanecer. Cuando nosotros decimos, bueno, yo considero a Dios el domingo, eso no es en todas tus veredas, solamente la vereda de Tolosa, nada más, por decirlo de alguna manera. Es solo la vereda, y no nos llamó Dios a estar en la vereda de Tolosa, sino a considerarlo en todas nuestras veredas, valga el juego de palabras. ¿Está? Bien. Ahora les voy a traer lo que un buen creyente debe entender a la hora de llevar mucho fruto. Pero vamos a traer otras 3 ilustraciones, que es las que le da Pablo a Timoteo y el Espíritu Santo por intermedio de ellos a nosotros. En 2 Timoteo 2:1, ¿recuerdan? Miren lo que le dice para que digan, bueno, pero entonces yo dejo que fluya la vida, dejo que fluya, y bueno, y estas son mis mañas, yo soy medio mal llevado, medio rebelde, medio enojón, medio caprichoso, medio, y bueno, que Dios me cambie cuando Él entienda conveniente. Eso no está bien decirlo porque no es así. Bueno, pastor, pero usted dice hay que permanecer en Cristo. Bueno, ahora se lo explico. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, usted sabe que estar en la vid es estar por gracia. Y mi esfuerzo debe ser en permanecer en unión y comunión y considerarlo a Dios en todos mis caminos. Bueno, acá hay unos ejemplos de lo que implica o de la cantidad de esfuerzo que hay que hacer, si se quiere, o de la forma que hay que esforzarse, ¿sí?, para ser un buen soldado de Jesucristo o, visto en otra figura, una buena rama en la vid de la viña del Señor, donde el Padre es el labrador. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces ahora le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué hace un buen soldado? Se aguanta la guerra. No está esperando el momento para huir, ¿o sí? ¿Cómo es un soldado que huye de la guerra? ¿Cómo se lo considera? Un cobarde y un desertor. Y va preso. O en algunas épocas también, en algunas leyes, fusilamiento. Eso es en la ley de los hombres. Pero bueno, esta idea siempre estuvo en la milicia y Dios la toma como diciendo, el soldado no puede ser una manteca. Hoy estamos viviendo en tiempos de lo que se denomina generación de cristal. ¿Ustedes saben eso? ¿Leyeron algo de eso? Generación de cristal. ¿Qué es la generación de cristal? La generación que es muy delicada, se aja de nada se daña. Todo le hace mal, todo le viene mal, nada le viene bien, no se soporta nada, no tolera nada, todo es un problema, todo es una crisis.
Cuando, por lo menos nuestras abuelas, nosotros cuando éramos chicos, había muchas cosas que pasaban, dicen, bueno, ya va a pasar, listo, ya está. O ya está, hijo, vamos adelante, vamos, pero hoy estamos en un tiempo donde es más difícil a las personas hacerle entender que un buen soldado debe aprender a sufrir penalidades y seguir adelante. No está diciendo no sufras, sino sufrilas y no retrocedas, y no desertes, y no abandones. No seas cobarde, está diciendo el Señor, en una palabra. Ay, pero pastor es medio... Bueno, guarda con el cristal. Pero es así, ¿o no? Es así. Por eso toma la figura del Señor. Si no, el Señor pondría, qué sé yo, la figurita de lo que le ponen a los bebés para que lo miren, que tiene campanita, la figurita. ¿Cómo es que se llama eso? No, el sonajero no, uno que tiene ahí unos figuritas que dan vuelta. Bueno, ya saben. Podría esa figura, pero no, pone la del soldado, ¿no? Dice también otra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué significa? Que si militas en Cristo, militas en Cristo. No hay corazón compartido. Bueno, pero yo también tengo mis militancias. No, para. El que milita es para Cristo. El que pelea es para Cristo. No puede haber un corazón dividido para otros. A ver, esto no quiere decir que si te gusta, qué sé yo, la pesca, un deporte, o te gusta volar, tirarte en paracaídas, lo puedes hacer, pero, a ver, no puede ser la batalla de tu vida. ¿Se entiende? O sea, acá la batalla principal y única es Cristo. Lo demás puede ser pasajero, circunstancial, compartido, disfrutable en el momento oportuno, está bien. Pero de ninguna manera debe ser el motivo, la razón de vivir. Eso es lo que está diciendo el Señor. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínese si le dice un soldado, sargento, me voy a tomar la semana porque tengo un viajecito al sur que me voy a hacer y vamos a ir a pescar allá a los ríos del sur. Esta semana no estoy, ¿sabe? En el cuartel. ¿Qué le va a decir el sargento? Marche preso al calabozo. ¿Qué clase de soldado es? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. La da el Señor, no es mía, es del Señor. Bueno, y también el que lucha como atleta, miren, no es coronado, sino lucha legítimamente. No puede un atleta transgredir normas ni limitaciones. Inclusive un atleta no puede darse el lujo de comer lo que se le da la gana. Tiene que comer la dieta establecida para un rendimiento óptimo en su deporte, ¿o no? Claro. ¿Se imagina después de comerse 3 platos de ñoqui pretender correr una carrera? ¿Cómo? A la boloñesa encima. ¿Cómo hace? No, debería tener una alimentación acorde y en el horario correspondiente simplemente. O sea, uno lo hace cómico, pero la realidad es esta, que vos no podés decir, bueno, yo me tomo la libertad. No, pará, sos un atleta de Cristo, entonces hay que prepararse como atleta para correr la carrera legítimamente y correr la carrera, como dice también en Hebreos, para correr de tal manera que obtengamos la corona. De tal manera, correr para ganar, no correr para llegar. Bueno, yo con que llegue, no, correr para ganar. Esto habla de un entrenamiento serio. Lo de Cristo diga conmigo, es serio. Bien. Y finalmente, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Creo que me viene más a la mente, por ahí los más grandes, los más chicos no, pero siempre lo veía en la familia Ingalls. Los que veían la familia Ingalls lo veían a trabajar a Charles Ingalls. Pobre Charles. Cuando tenía que arar su campito, qué sacrificio, cómo le costaba arar su campo. ¿Recuerdan? Qué manera de sufrir ese hombre. Los que son más jóvenes, miren en YouTube algún capítulo de la familia Ingalls y van a ver lo que es transpirar la gota gorda, lo que significa. Que bueno, ahora vos te subís a un tractor, yo sé que hay toda otra movida en el campo, ya no sé, en algunos lugares, por supuesto, donde no hay tecnología, habrá el arado con bueyes, con caballos y con
la aguja de arara hecho con madera, ¿no? Habrá en algunos lugares en el mundo, por supuesto, pero ya no es común como antes era la única tecnología que había. Era caballos o bueyes y el arado, ¿no? Y dirigirlo a mano. Bueno, creo que eso es mejor y el Señor lo tomó. Significa que hay que transpirar, digan conmigo, la gota gorda. Eso es una frase que usaban las abuelas. Pero ¿qué significa esto? Que hay que transpirar, bueno, más moderno es la camiseta. Significa que hay que correrlo al partido. No hay que esperar que los goles se hagan solo, hay que hacer el partido. Esa es un poco la idea de lo que significa esforzarse en la gracia. ¿Somos salvos? Sí, por gracia, pero eso no significa que la vida me va a resultar fácil. ¿Está? Bien, seguimos. Entonces ya se están dando cuenta que trabajo, disciplina, autonegación, dejar al lado sueños personales para la vida de Dios. Eso está, ¿no? Vean ahora otra figura, dice, el fruto de Dios, porque ahora estamos en el tema del fruto, ya vimos que hay que trabajar primero, hay que correr como un buen atleta, hay que ser como un soldado que aguante. ¿Sí? Hay que estar unido al Señor, hay que estar en comunión permanente, ¿sí? Ya vimos esos detalles que marcamos. Y ahora vamos a ver algo, que cuando estamos ya en el tiempo de dolor, en los tiempos de dolor en la vida, ¿no? ¿Ustedes han tenido procesos dolorosos en la vida? Yo también. Casi, no a diario, pero digamos, muy a menudo tenemos procesos dolorosos. Lloramos, a veces las cosas nos salen mal, a veces no nos gustan las cosas como nos acontecen alrededor. Quisiésemos que el entorno cambie, pero no cambia, es el entorno en que Dios nos puso. Quisiésemos vivir en el cielo. ¿Cuántos quisieran vivir en el cielo ya? Y yo también. Para mí el vivir el Cristo y el morir es súper ganancia, pero es muchísimo mejor ahora que estemos en la tierra. ¿Por qué? Porque hay escogidos que todavía tienen que alcanzar salvación, que es por fe en Cristo Jesús. Entonces, por ellos todo lo soporto, decía Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación, que es por la fe en Cristo. Y a nosotros nos toca eso, a veces soportar un montón de cosas, inclusive al que tenés al lado, mira. También, y a mí, para colmo de males, que te tengo que estar diciendo cosas que a veces, yo entiendo, mi trabajo no es lindo a veces, como el de muchos de ustedes, que tener que decir cosas que no agradan, pero las tengo que decir. Pero claro, hay formas y formas de sacarte una muela. Puede ser de un martillazo, puede ser con anestesia y lo mejor que pueda, ¿no? Convengamos que trato de hacer la segunda forma. Esa es la correcta. Sacar la muela con amor y no con un martillazo. Bueno, ¿cuál es el punto? Que hay procesos dolorosos que no los podemos evitar. Digan conmigo, hay procesos que no los podemos evitar. No los vas a poder evitar. Es más, para que lo veas así un ejemplo rapidito. A Job, ¿te acordás del libro de Job? ¿A quién se le ocurrió la idea de mostrarle a Satanás la vida de Job? A Dios. Nada más que y nada menos que a Dios se le ocurrió la idea. Podía haberse mantenido calladito el Señor, no haberle dicho nada al diablo y el diablo iba a pasar de largo por la casa de Job, como siempre. Pero ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra? Hombre recto y perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ahí está. Y ahí entró Satanás a entrar a hablar con el Señor. El Señor dice, bien, ahí lo tienes. Pero evidentemente, ¿quién tenía planes ahí? ¿Satanás o el Señor? El Señor. Digan conmigo, los procesos dolorosos son del Señor. Satanás es un instrumento. La gente mala es un instrumento. Hoy me tocó tratar de gente mala y la padecí, la verdad. Te dije, Señor, estoy en tu mano, moldéame, ayúdame a aprender en estos procesos dolorosos, le dije. Me tocó una tarde de perros, diría. Pero le dije, Señor, ayúdame a pasar por estos procesos dolorosos, ¿no? Pero Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. ¿Y no es la paciencia un fruto de Dios? Entonces, ¿qué produce fruto de Dios? La paciencia, ¿qué la produce? La prueba de la fe. La prueba de la fe que produce paciencia, un fruto de Dios. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, o sea que no solo la paciencia, sino otras cosas. Pero en la tribulación, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que las tribulaciones o los procesos dolorosos, que es una frase más nuestra, son procesos a través de los cuales Dios nos hace perfectos, más que la palabra perfectos, maduros y cabales. ¿Qué significa cabal? ¿Saben qué es una pesa cabal? Que se dice 1000 gramos, pesa 1000 gramos. No pesa 1002 ni 999, sino 1000. Es una pesa cabal, una medida cabal es una medida justa. Por ejemplo, un metro que mide 1 metro es 1 metro cabal. Pero hay metros más cortos, sí, los truchos para vender, para robar. No es una medida cabal, ¿está? No es 1 metro tampoco, porque 1 metro siempre es 1 metro, pero usted me entiende. Y esto significa que sin que nos falte nada, pero eso lo produce, ¿qué lo produce? La tribulación produce paciencia y la prueba de la fe produce paciencia y una obra más completa todavía para que en otras áreas no te falte nada. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para que no te falte nada, estés completo y bien equilibrado, bien afilado, bien a la manera de Dios. Qué interesante, ¿no? Pero lo que no es lindo ni interesante es el proceso doloroso. Pero hay que aprender, hermano. Hay que aprender a humillarse y reconocer que debemos aceptar los procesos dolorosos. Claro que no es fácil. Alguien quiere, bueno, pegame, dale. No. Nadie quiere padecer en el medio. Yo no quise esta tarde, pero se me vino la noche. Y tuve que, con la ayuda del Señor, Señor, dame fuerza y dame paciencia y dame sabiduría y dame inteligencia. Podría haberse hecho el loco y comenzar las piñas, los tiros, pero no es así, ¿no? Eso hacen los incrédulos. Pero los creyentes encomiendan sus almas al fiel Creador y hacen el bien. Por supuesto, nadie es perfecto, pero no podemos con esa justificación empezar a tirar tiros por todos lados, ¿no? ¿Correcto? Bien, Romanos 5:3. No solo esto, sino que también, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, otra vez dice, produce paciencia. ¿Qué producen los procesos dolorosos? Paciencia. ¡Wow! Y la paciencia, prueba, o sea, aprobación. Y la prueba, esperanza. Pero esta esperanza es la certeza de lo que viene, que es bueno. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No vamos a ser avergonzados porque en los procesos dolorosos confiamos en Dios, no. Sino al contrario, yo sé que no es fácil, a mí no me es fácil, a usted tampoco le es fácil atravesar el proceso doloroso contradictorio donde no salen las cosas como las planteás, como las planeamos. Todos pensamos que todo salga bien, nos dijeron todo va a salir bien y sale todo patas para arriba, todo sale mal. En general uno dice todo, no es todo, a uno se le complica, les ha pasado, ¿no? Ay, en este día no termina nunca este día, dice uno, ¿no? Quisiese que este día termine, no termina más. Y sigue saliendo mal, todo, y encima a la noche viene otra mala noticia. Será de Dios, dicen, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? Que al final, tu esperanza no será para vergüenza, sino para gozo. Porque vos pusiste tu esperanza en Dios. Mientras, lo primero, ¿no? Mientras somos como constantemente unidos a Cristo, ¿sí? Nos mantenemos de manera continua, somos como el soldado, como el atleta, como el labrador, todo eso lo vimos, ¿sí?
A través de las tribulaciones sabemos que produce paciencia, encomendamos las almas al fiel Creador, hacemos el bien. Bien, y eso genera también paciencia y esperanza. ¿Qué mejor que una persona que está llena de fe, que es la esperanza a través del tiempo? Pues la fe a través del tiempo es esperanza, quise decir. Entonces, ¿qué mejor una persona que tiene fe a través del tiempo y sigue conservando la confianza en Dios? Esa esperanza no avergüenza, esa esperanza es recompensada por Dios porque Dios recompensa la fe. A muchas veces el Señor dijo, estoy maravillado por tu fe te se ha hecho, le dijo el Señor. O sea, hay recompensa para la confianza. También la Biblia dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Claro, ¿para qué pasar por todo eso? Diga, Señor, conmigo, dame de tu gracia, Señor. Dame de tu fuerza, Señor. Es más, lo vamos a llevar a otra figura más, a la educación de los niños o de los jóvenes. El trato de Dios no siempre es fácil. Todos quisiésemos que el Dios de amor nos dé abrazos y besos todo el tiempo, caricias y consolaciones. Pero no siempre Dios nos trata así. A Job lo consoló al final, pero en el medio hizo silencio. Y esos silencios son terribles, ¿o no? Son terribles cuando Dios todavía hace silencio. Pero Señor, ¿dónde estás? Pero al final, Job recibió la bendición y vivió viejo, lleno de días, bendiciendo a Dios, más firme que antes, más bendecido que antes. Y recibieron un reto los 3 amigos de Job. No, hay varios, no sé, bueno, la esposa se habrá compuesto después, no sé. Pero, claro, el fin de la historia nosotros tenemos el diario del lunes. Hay que mirarlo desde el diario de la época de Job. Ahí está difícil la cosa. Hebreos 12, el 13. Y ahí vamos terminando. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué sufrió? Contradicción de pecadores, o sea, la contrariedad que provoca a la gente mal alrededor. Algo como te pasa a vos, bueno, le pasó a Jesús. Así es. Bueno, considérenlo, significa mírenlo a Jesús como Él caminó rodeado de gente complicada, compleja, mala, malvada, despreciable, maldita, odiosa, como la que te encontrás vos cada día. Como yo. Bueno, considérenlo para que su ánimo no se canse hasta renunciar, hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque Jesús resistió hasta la sangre, nosotros no. Y Él combatió por nuestros pecados hasta la sangre, nosotros no. Él combatió. Nosotros ahora tenemos que luchar contra el pecado, pero no combatir hasta la sangre, porque hasta la sangre combatió Él. Está bueno. Entonces, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Acá no está hablando solamente del reto, que puede ser uno, sino del trato. Porque si vamos a esto, cuando Dios habló con Job, le decía, Job, no, eso le dijo al profeta que era bastante rayado, como era Jonás, que le dijo, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Le habló bien ahí. Y a Job, que le dijo, ¿dónde estabas tú? Porque evidentemente Job era mucho mejor que Jonás. Pero ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto y dónde estabas hacía lo otro? ¿Y dónde estabas acá y cuando yo hacía acá? Dime, responde, decía Dios. ¿Dónde estabas acá y dónde estabas? Y me imagino cada vez Job más chiquito. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas acá? Y lo trató fuerte el Señor. Pero dice, ¿cómo? ¿Y por qué a Jonás le tuvo tanta paciencia? Pregunté a Dios.
Dios tiene planes diferentes para personas diferentes. De la manera que trata conmigo no necesariamente lo hará contigo, pero sí lo hará Él y de una manera sabia y especial. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sin lugar a duda, el trato fuerte y el azote, el dolor, son fruto del amor de Dios, no de la ira. Porque al que ama, disciplina y azota, pero por amor. Claro, Dios azota y disciplina por amor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Como diciendo, ¿hay algún hijo que tenga un buen padre que no sea disciplinado? Y no. O sea, hoy hay cualquier cosa, lo sabemos, pero en términos de normalidad, un padre disciplina a su hijo. ¿Cómo lo hicieron con vos, conmigo, con nuestra mamá, nuestro papá, según el caso, lo que tuvimos, ¿no? Lo que Dios nos permitió. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Como diciendo, si tienen un buen padre y no disciplina, entonces no son hijos de ese papá. Porque si es su papá, los va a mantener a raya. Es natural pensarlo así, es sentido común. Por otra parte, dice, y ahora trayendo a nuestros padres, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que es provechoso para que participemos de la santidad o de su santidad. ¿La santidad de Dios qué es? Es su carácter, sus atributos, que son totalmente diferentes a los del sistema de este mundo. Dios es un Dios totalmente apartado. Entonces, nosotros participamos de todo eso de Dios, pero ¿a través de qué? A través de los procesos dolorosos. Si no somos participantes de ese proceso doloroso, si nos pasa como la rama, si no da fruto, no sos hijo, te saca Dios, te saca, te corta. Él es el labrador, te corta, te saca, y si te sacó, Dios mío, la Biblia dice, como ramas se arden en el fuego. ¿No? Es terrible. Por eso ustedes ven que en la Biblia dice muchas veces, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, y el Señor les dirá, nunca os conocí. Lo mismo, eran gente que estaba aparentemente en la vid, pero no producía fruto de Dios. Parecía que producía fruto de Dios, pero no producía fruto de Dios, sino fruto de ellos, pero no de Dios. ¿Y qué pasó? Dios nunca los reconoció. Los arrancó como ramas sin fruto y los echó. ¿Vieron? Así es Dios. Es serio lo de Dios. En verdad, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, ahí viene la parte linda, pero después da fruto apacible de justicia en los que ellos han sido ejercitados. O sea, ya tiene dos cosas, o dos frases, o dos pensamientos bien buenos referente de los frutos de Dios. Los producen los procesos dolorosos, ¿sí? Y la disciplina y el trato de Dios. Los procesos dolorosos producen paciencia y otras cosas que nos hacen completos y cabales. ¿Y qué más? Y aquí vemos que la disciplina del Señor, el trato duro del Señor a veces, ¿qué produce? Fruto apacible de justicia. Otra vez, ¿qué es el fruto apacible de justicia? Es el fruto de Dios, lo correcto, lo recto, producido en nuestra vida de una manera apacible, clara, gloriosa. ¿Y quién lo produce? El proceso de Dios y Dios mismo y el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, pastor, es inevitable el dolor, la disciplina y el azote de Dios. Exactamente, es inevitable. Pero también eso trae evidencia
Al fin y al cabo, ¿quién tiene fruto de Dios y quién no? Quizá no lo veamos en esta vida, lo vemos en la venidera, pero lo veremos. O quizá lo vemos en esta vida. Eso es asunto del labrador, no de nosotros. Dice, por tanto, por lo cual, debido a esto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿De qué habla esto? Y de una vida, de un adorador más bien, ¿no? De una persona rendida a Dios. Gente que está detenida en el proceso de mantenerse unido al Señor. Y debe restaurar este estilo de vida, dice. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Finalmente, seguid la paz con todos, otra vez, otro fruto del Espíritu, la paz. ¿No es del Espíritu? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Evidentemente, el fruto de Dios es algo positivo, algo bueno, pero algo costoso. No falsificable. Sí, falsificable sí, pero no delante de Dios. Dios sabe lo que da fruto y lo que no da fruto. Yo quiero dar fruto de Dios en mi vida. Y hay un final feliz para los que son ejercitados por Dios. Dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muchas cosas que Jesús habló, como esta, en Juan 15, son las que Jesús habló para que finalmente, a pesar de lo duro y lo serio que es el asunto, no termine en un final amargo, sino en un final feliz, dichoso. Como dice la Biblia en uno de los salmos, hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final feliz para el hombre de paz. Y Dios es glorificado cuando el fruto de Él mismo se produce en nosotros. Entonces, cuán intensamente debemos esforzarnos como el soldado, como el atleta, como el labrador, como Timoteo, como Job, para que a pesar de los tiempos de contrariedad y dolor, disciplina y trato duro de Dios, no es que baja Dios ni sus ángeles, es en esta vida, con esta gente y con los demonios, con eso trata Dios. No esperes que los ángeles vengan a disciplinarte o a tratarte. Dios trata con lo que tenés al lado. Dios trató con Job, con su esposa, con sus amigos, con los demonios y con la enfermedad. No vino la gente del Oriente a tratar con Job. Con vos va a hacer lo mismo. Conmigo hace lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decirle a Dios? Ayúdame, Señor, a permanecer en tu presencia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu amor y por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, a dar fruto constante para tu gloria. Y sobre todo te pido, Señor, en estos momentos dolorosos, difíciles, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, esperanzados, resistiendo con paciencia en la tribulación, atravesando por el dolor con la ayuda y el sustento que provee tu Santo Espíritu. Te lo pido, Señor, no para mí solamente, sino para toda tu iglesia. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén.